Jornada de jueves, como es habitual, con nosotros Héctor Iaconis en Historias Lugareñas, y hoy vamos a conocer algunas intimidades que hacen al fundador del 9 de julio. Hablo de Julio de Vedia. Héctor, bienvenido, buen día. Buenos días, Raúl. Como siempre, un placer y un saludo grande para todos los oyentes. Y hoy para recordar, como habíamos anticipado el jueves anterior, algunos datos por ahí más íntimos, si se quiere, sobre la vida de Julio de Vedia. Generalmente a Julio de Vedia lo vinculamos con su rol de fundador del 9 de julio, pero tuvo, tanto antes como después de la fundación del 9 de julio, un protagonismo en la historia argentina muy notable, ¿no? 2 veces director del Colegio Militar de la Nación, ministro plenipotenciado o jefe de las fuerzas de ocupación en el Paraguay, ocupó diferentes cargos en el ejército durante su trayectoria como soldado, y eso hace a su protagonismo, ¿no es cierto?, más allá de la fundación del 9 de julio. Pero concerniente a su vida el 9 de julio, como todos saben, él llega a 9 de julio en 1863 ya con un proyecto de formar un pueblo, ¿no? Adquirió previamente una estancia, un campo, y en 9 de julio, ¿no es cierto?, quiso dejar consolidado ya inicialmente un proyecto de pueblo, es decir, planificó junto con Baschetti todas lo inherente al censo, a una corrección, no al censo, sino a la disposición del ejido urbano. Realizó la mensura y el amojonamiento del pueblo, y al mismo tiempo obtuvo del gobierno de la provincia la fundación en 1864 por decreto del gobierno de la provincia del pueblo. Es decir, él no quería dejar solamente establecido un fortín, sino que la cabecera de la comandancia, Tres Lagunas, comandancia 9 de julio, que era la comandancia de la frontera del oeste, estuviese en un pueblo. Entonces, realizó diferentes acciones con esa idea, es decir, hacer quemar los hornos de ladrillos para que tanto en la forma operativa se pudieran construir las primeras viviendas, como también, desde luego, los cuarteles y las dependencias de la comandancia militar. Enseguida, la posibilidad de quemar ladrillos y la posibilidad que él le brindó a los soldados, tanto de jerarquía como de soldados rasos, ¿no es cierto?, de tener su lote, permitió que se pudieran ocupar y poblar, ¿no es cierto?, los primeros solares del 9 de julio, muchos en torno a la plaza. De hecho, en torno a la plaza principal, Julio de Vedia instaló su casa de familia, que sería la esquina que hoy ocupa el Banco de Bragado, o lógicamente ocupando las otras parcelas también, pero esa esquina era la casa de familia de Julio de Vedia. Él, en realidad, primero ocupó una quinta que la mantuvo durante algunos años, y que de hecho lo dejó a Pedro Lavé, el esposo de Mercedes Vázquez de Lavé, a cargo de la misma, que estaba en la esquina de las actuales Tomás Cosentino y Eva Perón. Esa fue primeramente su quinta. Luego, una vez dispuesto el delineamiento del pueblo, cuando se empiezan a construir las primeras casas en la zona céntrica, lo que sería la zona céntrica 9 de julio, en torno a la plaza, él elige ese solar para ubicar su casa de familia. Al mismo tiempo, él tuvo otras propiedades, varios solares, que con el correr del tiempo, tanto él como su familia después lo fueron o bien vendiendo, o bien, como en el caso del legado de Manuela de Vedia, de la hija, donando a la municipalidad o a la comuna, ya después de muerto Julio de Vedia. Pero él, al mismo tiempo, en 1865, cuando él tiene que irse de 9 de julio porque es llamado para iniciar la campaña al Paraguay en el contexto de la Guerra de la Triple Alianza, él deja instalado un comercio acá en 9 de julio, un almacén de ramos generales. Los almacenes de ramos generales de esa época eran, como muchos vecinos recordarán, que los han conocido,
desde un despacho de bebida anexo, que podía tenerlo o no, y sobre todo despacho de comestibles, artículos de almacén en general, anexos de ferretería, anexos de bazar en algunos casos, en otros también anexos de corralón de frutos, materiales, implementos, herramientas, etc. Eran bastante más amplios. Y algunos en esos años también tenían unas especies como de depósitos que tomaban los almaceneros, haciendo las veces de una especie como de banco, o una especie de receptor de simulados plazos fijos, por así decirlo. Es decir, ellos tomaban dinero en interés, ¿no? Iba una persona, dejaba en depósito el dinero como si fuera una entidad bancaria que luego generaba cierto interés. Eso era una práctica que después se fue complejizando en algunos almacenes de ramos generales, que llegaron después hasta a copiar cereal, ¿no? en otros ámbitos, ¿no? El almacén de Julio de Bedia era un almacén no muy grande relativamente, de acuerdo a la liquidación que se hizo de todos los bienes, pero no le fue muy bien con el negocio, porque en el año 1867, cuando él todavía estaba en campaña en el Paraguay, probablemente se vio necesitado de dinero. Entonces le pidió a Luciano Márquez, un vecino de 9 de Julio muy caracterizado, un vecino muy conocido que integraba la corporación municipal, que estaban, digamos, muy vinculados, le pide, lo nombra su apoderado y le pide que liquide este almacén, que él lo tenía en sociedad con otro vecino de 9 de Julio. Y ahí se produce el pleito. El socio no quiere liquidar la propiedad. Entonces lo primero que dice es que Luciano Márquez no podía ser representante de Julio de Bedia, que no era válida su representación, aunque tenía el poder. Como el juez de paz en ese momento era 9 de Julio, en esos años de 1867, era una población muy pequeña. Entonces todos eran vecinos y muchos eran amigos. Entonces, tanto el socio de Julio de Bedia como Márquez eran amigos del juez. Entonces el juez se consideró incompetente en el asunto y tuvo que comisionar un grupo de vecinos, una comisión de vecinos, para que lo ayuden a discernir qué hacer con el tema, ¿no? Bueno, un grupo de vecinos, él designa al grupo de vecinos, y uno de ellos se negó a participar porque argumentó que también eran amigos, ¿no? Pues esa cuestión de amistad que había. Bueno, la cuestión es que el juez, declarado incompetente, hizo obrar a los vecinos, entre ellos estaba Emilio Carballeda, primer comerciante del pueblo, junto con otro grupo, que podemos citarlo, ¿no? Son nombres que por ahí escapan hoy a nuestra época. Santiago O'Donnell, que era el maestro de escuela, ¿no? Alejandro Cruz, fueron los designados. El que se negó a participar fue Benito Villar, que dijo que no participaba. Bueno, y el juez de paz, que estaba en ese momento, que era juez de paz sustituto, era Cayetano Urbero, que también fue un personaje conocido porque se estableció fue entre los primeros que vino a poner un comercio a 9 de Julio. Bueno, ¿cómo termina el pleito? La comisión de vecinos reconoce que el poder que Julio de Bedia le había mandado a Márquez era legítimo, pues Julio de Bedia estaba lejos, no podía venir para hacerlo personalmente, había enviado un poder manuscrito, que era válido. Entonces se procede, medio a regañadientes de la otra parte, a liquidar la sociedad y por lo tanto disolverla, ¿no? Y de esta manera desaparece la sociedad y el almacén que había formado, en este caso, Julio de Bedia. No sabemos si luego el señor Ugarte, bueno, no lo tenemos al dato, pero bueno, por ahí en alguna oportunidad sería interesante indagarlo, llegó a formar algún otro comercio más tarde, ¿no? El 9 de Julio o en otro lado, con la parte que él pudo cobrar de eso, o si tal vez lo continuó de otra manera. Lo que sabemos, que nos permite conocer las fuentes, es que la sociedad con Julio de Bedia se disolvió. Por lo tanto, así terminó este negocio de Julio de Bedia, que había comenzado cuando él todavía estaba en 9 de Julio, ¿no? Bueno, era el fundador del 9 de Julio, tenía cierto control sobre cosas, bueno, y tenía su negocito también.
Doña Delfina es su negocio. Si ustedes quieren, quienes tienen la posibilidad, después de ver esta filmación en YouTube, pueden apreciar una imagen, la más pequeña, que mostramos aquí, que es un retrato de Julio de Vedia en campaña en el Paraguay, en 1865. Ese es el aspecto que él tenía aproximadamente cuando vino a fundar 9 de julio, 3 años antes, ¿no? Así que la foto está tomada aproximadamente entre 1865 y 1866. Así que es el aspecto fisonómico. El otro retrato más grande de Julio de Vedia, ya más centrado en años, fue publicado por el periódico El Mosquito. Es un dibujo en realidad tomado de una fotografía, de un retrato fotográfico. Ese retrato fue publicado por el periódico El Mosquito en una de las oportunidades en que a Julio de Vedia se lo designa director del Colegio Militar de la Nación. Julio de Vedia fue una figura, como decíamos, muy destacada, que ya en alguna oportunidad hablaremos de otros aspectos interesantes y desconocidos o poco difundidos sobre la vida, no desconocidos, sino porque están reflejados en las fuentes, pero poco difundidos, que tal vez la mayoría de los vecinos no los conocen, y a veces nos hacemos a la idea de que, bueno, Julio de Vedia era el fundador, era un soldado, una persona alejada de nosotros, y sin embargo era una persona que vivía con intensidad situaciones muy fuertes que le habían tocado vivir, con la muerte de sus hijos, con la muerte de sus padres, es decir, y todo eso él lo fue dejando reflejado en cartas que le escribe tanto a su hermana como a otras personalidades, ¿no? Entre ellos Emilio Mitre, familiar suyo, al cual le escribe una carta con motivo de la muerte de una de sus hijas que es impresionante, ¿no? Digna de ser leída y analizada, ¿no? Esto no estamos haciendo una apología de Julio de Vedia, ¿no? Sino recordando otros aspectos de él, es decir, además del soldado, estaba el aspecto de Julio de Vedia como persona, como hombre, como ser humano, ¿no? Algunos de esos aspectos en algún otro programa lo vamos a recordar. Héctor, un gusto, como cada jueves, compartir este ratito, ¿eh? Hoy, otra parte, una de las tantas de Julio de Vedia. De Julio de Vedia, es decir, Julio de Vedia en el rol de propietario de un almacén de ramos generales. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl.